Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y también tenían a Juan como ayudante. Anunciaban la palabra de Dios, las buenas nuevas, las noticias gozosas, el evangelio de vuestra salvación. Que Cristo, nuestro Señor y Dios, vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír las buenas nuevas, las noticias gozosas, el evangelio de vuestra salvación. Que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Hechos 13, del 1 al 12. Les predicaron la palabra de Dios, las buenas nuevas, las noticias gozosas, el evangelio de vuestra salvación. Que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el Evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad, es obligado, es un compromiso. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Primera de Corintios 9:16. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Además, amados hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente, en primer lugar, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Oír el Evangelio, creer el Evangelio y obedecer el Evangelio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:3 al 5. En Cristo, nuestro Señor y Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, también vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados juntamente con él para andar en una vida nueva. Colosenses 2:11 al 13. Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, le ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo de los muertos. Muerte, sepultura y resurrección. Al oír esto de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, cambien su manera de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos nuestro Señor y Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas, y perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:36 al 42.
Edificaos, amados hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:20 y 21. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación. Ay de mí si no predico el evangelio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. ¿Y cómo sabe letra sin haber estudiado, sin haber estado en una escuela, colegio, universidad e instituto? Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:15 en adelante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, nuestro Señor y Dios, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Y no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como piedra que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. La suma de tu palabra, Señor, es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, hermanos y falsos cristos han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.